Bien, entonces, el día de ayer habíamos estado estudiando lo que era, bueno, el día martes habíamos estado estudiando lo que era la palabra de un tabló. Déjame ver si puedo hacerlo más delgado, creo que sí. Está mejor. Está muy delgado. Sí. Entonces, la forma era fácil, ¿no? Leíamos de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. ¿No? Solo por recordar, un ejemplo pequeño. Algo así. Voy a poner, por ejemplo, 1, 2, 2, 3, 2, 3, 4, 4, 5. Si uno quiere leer la palabra de ese tablón, lo que hacemos es simplemente ir leyendo de izquierda a derecha y fila por fila de abajo hacia arriba. Entonces sería 5, 4, 4, 2, 3, 1, 2, 2, 3. Ya. Y al revés, nosotros podemos, si nos dan una palabra, ¿sí? Por ejemplo, esa de aquí, olvidemos esto de aquí, como que no está eso de aquí. Podríamos, si sabemos que la palabra viene de algún tabló, ¿sí? O sea, provisto que ya sabemos que viene de un tabló, ¿sí? Podemos recuperar el tabló. Entonces tenemos la palabra, ¿sí? Podríamos, por ejemplo, aquí tomar 5. Si ven aquí, de 5 a 4 decrece. Entonces, donde decrece, la rompemos, ¿sí? Sigue 4, 4, de 4 a 2 decrece. Entonces, aquí la rompemos. Luego 2, 3, aquí decrece. De 3 a 1 decrece, entonces la rompo aquí. Y luego 1, 2, 2, 3, aquí ya vuelve a decrecer, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, ¿qué es lo que hice? Simplemente partía la palabra donde va de un número más grande a uno más pequeño. Ahí la parto, ¿sí? Y con eso yo puedo reconstruir el tablón. ¿Cómo? Simplemente ubico palabra por palabra de derecha a izquierda. Entonces, la 1, 2, 2, 3 sería 1, 2, 2, 3. Luego abajo pongo 2, 3. Luego 4, 4. Luego 5. ¿Sí? Y con eso, si se dan cuenta, reconstruí el tablón que tenía originalmente. Entonces, si empezamos con una palabra que sabemos que viene de algún tablón, ¿sí? Entonces podemos recuperar el tablón, ¿sí? Simplemente rompiendo la palabra donde la palabra cambia de un número más grande a uno más pequeño, ¿sí? Entonces, pongámoslo como una observación, ¿sí? Si una palabra proviene de un tablón, podemos recuperar el tablón a partir de la palabra. ¿Sí? Como les dije, simplemente rompemos la palabra donde esta decrece, va de un número más grande a uno más pequeño, ¿sí? Y ordenamos las palabras de derecha a izquierda, ¿sí? Ubicando la más derecha en la primera fila, la anterior en la segunda fila y sucesivamente. Y con eso obtenemos el tablón, ¿sí? Ahora, algo importante es que no todas las palabras provienen de un tablón, ¿sí? Otra observación, voy a poner esta 1, 2, ¿sí? No todas las palabras provienen de un tablón. ¿Sí? Ya, un segundo. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, por ejemplo, si tomamos la palabra 5, 6, 5, 4, 5, ejemplo, esa palabra, ¿sí? No hay ningún tabló que provenga de esa palabra, no hay ningún tabló del cual esa palabra provenga. ¿Por qué? Si ustedes, bueno, se dan cuenta justo la partida donde va de un número más grande a uno más pequeño, ¿sí? Cuando uno más grande a uno más pequeño la parto, ¿sí? Y si uno trata de ordenarlas de derecha a izquierda, entonces yo pondría aquí 4, 5, 5, 5, 6. Primero que nada, esto de aquí, si yo le tratara de dar una forma, no es un diagrama de Young, ¿no? O sea, no es una partición, porque recuerden que tiene que ir decreciendo fila por fila, ¿sí? Esto aquí no es un tablón, ¿sí? Entonces, algo que hay que notar, ¿sí? Notemos que al partir una palabra,
de un tabló, ¿sí? Cuando la partimos como lo hicimos hacia arriba, ¿sí? Al menos, o sea, por lo menos, tiene que quedar, deben quedar partes, o sea, quedar, digamos, subpalabras. O sea, cada una de esas partes le vamos a decir su palabra de largo creciente. ¿Sí? ¿Por qué? Nosotros hicimos el ejemplo de acá arriba, si se dan cuenta, conforme nos movemos de izquierda a derecha, estas subpalabras que aparecen aquí cada vez se van haciendo más largas. ¿Por qué se van haciendo más largas? Porque son justamente leyendo de estas filas de abajo hacia arriba. Y cuando uno va de abajo hacia arriba en una partición, siempre las cosas van creciendo, ¿no? La partición es decreciente, o sea, de arriba hacia abajo es decreciente, por tanto de abajo hacia arriba va creciendo. Entonces, esa tiene que ser una condición necesaria para que una palabra provenga de un tabló, sí, pero no es suficiente. Puede haber una palabra que tenga largos crecientes y sin embargo no provenir de ningún tabló, sí. Por ejemplo, si tenemos la palabra 1, 2, 2, 2, esta palabra de aquí, sí. Si nosotros la partimos, esta aquí no tiene dónde partirla. Déjenme cambiar aquí, más bien 1, 2, 1, 1 voy a ponerle. Sí, 1, 2, 1, 1. 1, 2, 1, 1. Esta está mejor. Si uno parte esta palabra, ¿sí? Si la partimos aquí donde decrece de mayor a menor y la tratamos de ordenar, la más derecha arriba, o sea, 1, 1, y la más izquierda abajo, 1, 2, obtendríamos esta figura. Que ahora sí es un diagrama de Young, ¿no? Si es una partición, esa es la partición 2, 2, ¿no? Dos filas, dos en la primera fila, dos en la segunda fila, ¿sí? Pero no es estrictamente creciente por columnas, ¿sí? Entonces no es un tablón semiestándar, al menos no es semiestándar. Sí, y repito por qué. Porque recuerden que un tablón tiene que ser estrictamente creciente por columnas, débilmente creciente por filas, pero estrictamente creciente por columnas. Y aquí en esta columna no crece estrictamente. Entonces aquí no puede ser no puede venir esa palabra de un tablón. Bien, lo que sí tenemos, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver ahora, es que toda palabra sí es la palabra de un tablón, de un skew tablón, ¿sí? Entonces vamos a ver como otra observación. Toda palabra es la palabra de un skew tablón. ¿Sí? Para esto es fácil de ver. Por ejemplo, tomemos una palabra al azar, cualquiera, ¿sí? Voy a poner números así por poner. Voy a poner, por ejemplo, 2, 3, 5, 4, 1, 2, 5, 5, 3, 3, 3, 3, 4, 1, 2. Bien, por ejemplo, esa palabra, ¿sí? Pues hagamos lo de siempre. La rompemos donde decrece. Entonces, 2 de 3 crece, a 5 crece, aquí decrece, la rompo. De 4 a 1 decrece, aquí la rompo. 1, 2, bueno, sí, de 4 a 1 decrece. 1, 2, 5, 5, 3, aquí decrece. Tengo 3, 3, 4, aquí decrece. ¿Sí? Entonces, esa es una palabra que no va a provenir de ningún tabló, ¿sí? Pero sí de un skew tabló, sí sobre un skew diagrama. Pues, ¿qué es lo que hacemos? Vamos ordenando desde aquí, vamos. Entonces, la 1, 2 debería ir en la fila de más abajo. Entonces, aquí voy a poner 1, 2. ¿Sí? Luego, donde terminó esta, voy a poner la siguiente palabra. Entonces, el 3, 3, 3, 4. Entonces, aquí voy a poner el 3, 3, 3, 4. ¿Sí? Y repito, ahora en esto, aquí donde se terminó y hacia arriba pongo la siguiente, el 1, 2, 5, 5. Luego el 4 que iría solo y el 2, 3, 5. ¿Sí? Eso de aquí es un diagrama skew. Entonces obtenemos el tabló sobre un skew diagrama. ¿Sí? Entonces toda la palabra es la palabra de algún skew tabló. Sí, eso es muy, muy cierto. ¿Sí? Pero, sí, este skew tabló no es único. ¿Sí? Pero, este skew tabló no es único. ¿Sí? O sea, puede haber más de uno.
¿sí? Por ejemplo, yo podría considerar el siguiente SKU Tableau. Voy a hacerlo igual de abajo hacia arriba. Darle. Luego tiene que ir el... Luego debe ir el 4. Luego el 2, 3, 5. Ese también es un SKU Tableau, ¿sí? Es de un SKU diagrama, ¿sí? Entonces, y este SKU Tableau tiene exactamente la misma palabra, ¿sí? Si se dan cuenta, si uno lee de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, fila por fila, sí, se obtiene exactamente la misma palabra que es esta palabra de aquí. Entonces, ambos son diagramas SKU que tienen exactamente la misma palabra, ¿sí? Entonces, toda palabra es la palabra de un SKU Tableau, ¿sí? Pero no de un único SKU Tableau. Si pueden haber más de un SKU Tableau que tenga esa palabra. Bien, entonces, ahora vamos a ver para qué estamos haciendo eso de las palabras. Esto de las palabras es muy, muy útil y lo vamos a ver el día de hoy. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver es qué relación hay entre la palabra de un tablón y el algoritmo de Schoenstein. Sí, recuerden el algoritmo que vimos el día martes. Bien, entonces, lo que uno se pregunta es, bueno, cuando yo, cuando nosotros aplicamos el algoritmo de Schoenstein en un tablón, ¿sí? Vamos a tener un nuevo tablón y ese nuevo tablón va a tener una nueva palabra. Entonces uno se pregunta qué relación hay entre esas dos palabras, ¿sí? Entre la palabra con la que empezamos con el tablón original y la palabra del nuevo tablón. Entonces vamos a hacerlo con un ejemplo. Entonces voy a dar un tablón así cualquiera. Ya, por ejemplo, así voy a poner aquí un 1, 1, 1, 2, 2, aquí voy a poner un 2, 2, 3, 3, un 3, 4 y un 4, 5 ya. Entonces ya, imaginemos este de aquí y voy a escribir acá abajo su palabra. Entonces la palabra va a ser de abajo hacia arriba, ¿no? Sería 4, 5, 3, 4, 2, 2, 3, 3, 1, 1, 1, 2, 2. Esa sería la palabra de ese tablón. Ya. Insertemos aquí algo. Insertemos, por ejemplo, bueno, un 2 no tiene mucho sentido. Insertemos un 1 para ver qué sucede, ¿sí? Ya sabemos qué sucede aquí cuando insertamos. Entonces, aquí perdemos, perdón, me equivoqué. Este 2 no lo perdemos. Perdemos el primer 2. Entonces se convertiría en 1. ¿Sí? Aquí se convertiría en 1. ¿Sí? Y este 2 que sacamos, ¿sí? Va a la siguiente fila. ¿Sí? Entonces sacamos un 2, ese tiene que cambiarse por ese 3. Aquí vendría un 2. Y aquí viene un 3 que bota este 4. Y este 4 bota este 5. Ah, este 4 bota este 5. Ah, no me deja borrar el 5 y ya. Este 4 bota este 5 y el 5 se ubica en una nueva caja aquí abajo. Ya. Apliqué el algoritmo de Schoenstein para insertar un 1 en este tablón. Sí, me produjo una nueva caja aquí abajo. Bien, entonces, bien, ¿cómo hicimos esto? Entonces, vamos a tratar de hacerlo ahora de una manera un poco más lenta, más detallada, ¿no? Entonces, yo quiero insertar el 1, lo quiero insertar en la primera fila. Entonces digo, bueno, ya. Lo que uno quisiera, o sea, si uno sí lo quisiera hacer así a la brava, es, digamos, yo quisiera insertar el 1 aquí, al final, ¿no? Pero no me va a quedar un tablón. ¿Por qué no me va a quedar un tablón? Porque el que está antes es más grande. Entonces yo le digo, bueno, cambiémonos de lugar. Entonces, el 2 lo paso acá y el 1 lo paso acá, ¿sí? Luego aquí tengo otro 2 que es más grande.
Entonces, el 1 lo paso acá y el 2 lo paso acá, ¿sí? Y este 2 de aquí, ¿sí? Le cedo el lugar al 1. Ahora el C2 tendría que, el 2 que, acuérdense que aquí había un 2 originalmente, ¿no? Ya, este 2 le cedió su posición al 1. Ahora este 2 tiene que irse, ¿sí? Entonces, digamos lo que se va a ir peleándose con los vecinos de al lado. Entonces, el 1 dice, no, tú eres más grande, ándate. Y lo manda para acá el 2. Dice, no, tú eres más grande, ándate. Lo manda para acá hasta que lo expulsaron de la fila, ¿sí? Entonces, aquí expulsaron al 2 y el 2, bueno, dice, ya, no, en esta fila no puedo, me voy a la siguiente. Entonces, el 2 viene acá, ¿sí? Entonces, recuerden que aquí había un 3, ¿no? Originalmente. Bien, entonces el 2 dice, bueno, quiero ponerme aquí. El 3 dice, no, yo soy más grande, tienes que irte al lado. Entonces lo manda al lado, ¿sí? Y aquí el 3 dice, como no hay nadie más grande al lado, dice, ya, bueno, yo me voy. Entonces el 3 se va y se pelea con este 2. Entonces el 3 dice, no, yo soy más pequeño, no, yo soy más pequeño, y le cortaron al 3 de aquí. Y el 3 se va de nuevo ahora acá abajo, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿sí? Y así procedemos sucesivamente. Ahora vemos qué pasa en la palabra, ¿sí? Recuerden que esa era la palabra del tablero original. De hecho, debería escribir el original. Este es el final, ¿no? Voy a escribir aquí el original de nuevo. Este era el original, que era 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, que era 3, 4 y 4, 5. Ese era el original, ¿sí? Este es T original, ¿sí? Ese que está aquí es T agregado 1, ¿sí? Ya. Bien, entonces veamos qué pasa en la palabra, ¿sí? Entonces, bien, como les dije, uno lo que quisiera es tomar este número que va a ingresar, este 1, y ponerlo al final, ¿sí? Y no puede, ¿por qué? Dice, no, dice el 2, dice, yo soy más grande, vente para acá. Y el 1 se pasa acá, se cambia de posición con el 2, ¿sí? Luego o sea que dice, no, yo soy más grande. Entonces va, le quita el lugar, ¿sí? Y este 2 ahora tiene que ver, dice, no, tú eres más pequeño, me voy, no, tú eres más pequeño, me voy. Y aquí se lo botaron de la fila. Entonces el 2 queda acá, ¿sí? Ahora se repite el proceso, dice, no, yo soy más grande, me voy para acá. Yo soy más grande, pero ya no hay nadie más grande, entonces te quito lugar. Aquí queda el 2, ¿sí? Y ahora el 3 empieza a pelear con los de acá. Entonces, no, tú eres más pequeño, y lo botaron de la fila. Aquí quedó el 3, ¿sí? El 3 se pelea con el 4, dice, no, yo soy más grande, vente para acá, pero no hay nadie más grande, entonces le quita el lugar al 4, ¿sí? Luego el 3 viene, se pelea con, perdón, el 4, entonces aquí queda el 4, lo expulsaron, ¿sí? El 4 se pelea con el 3, dice, a ver, si está bien esto. Sí, aquí sería el 4. A ver, algo no está bien aquí. En un segundo, a ver, aquí inserta el 1 vota el 2 vota este 3, el 3 vota este 4, el 4 vota este 5. De aquí votamos el 3 viene aquí al lado del 4. Entonces ya, busca el más grande. Ah, ya, si busca el más grande, entonces ya, queda aquí el 4. Entonces ya, sale el 4, entonces el 4 no, yo soy más pequeño. El 3 dice, no, yo soy más pequeño que tú, vente para acá. Sí, y aquí salió de la fila, aquí quedó el 4. Sí, y aquí quedó recién el 4. Ahora el 4 se pelea con el 5, entonces dicen, dice, tú eres más grande que yo y no hay nadie más grande, entonces te quito. Entonces aquí queda el 4, y el 5 viene, se pelea con este 4, dice, no, yo soy más pequeño, y lo botaron de la fila. Lo botaron de la fila y quedó al final. ¿Sí? Entonces esa es la idea de lo que estamos haciendo. Ahora lo voy a escribir más formalmente. ¿Sí? Entonces, cuando uno hace esto, obtenemos la palabra del tablón. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos quedó? Nos quedó la nueva palabra. Voy a ponerle la palabra de el T agregado 1. Va a ser, aquí nos va a quedar el 5, el 4. Aquí quedó el 4. Aquí quedó el 3. Aquí en lugar de ese 4 quedó 3. Luego quedó 2, 2. Aquí quedó un 2. Aquí queda un 3, 1, 1, 1, 1 y 2. Si se dan cuenta, justamente la palabra de acá es, perdón, de acá. Entonces es 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 2, 3, 1, 1, 1, 1, 2. Justamente la palabra del tablero de acá. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Vamos a hacerlo de manera más, línea por línea. ¿Sí? Entonces, bien. Entonces, supongamos, ¿sí?, que queremos insertar X, ¿sí?, en la fila cuya palabra
es, voy a ponerle W, super I. El X queremos insertarlo en algún W sub I en la palabra, en la fila, ¿sí? Sí. Entonces, este de aquí, recuerden lo que se hace, ¿no? Siempre se busca la primera entrada que sea más grande que X. Entonces, esta palabra W la voy a escribir como una palabra 1, U2, UP menos 1 hasta UP. Aquí va a haber la primera entrada que va a ser más grande que X y luego van a haber más letras. Así, B1, B2, BQ menos 2, BQ. Ya. Bien, entonces, en esta palabra yo quiero insertar el X, ¿sí? En esta fila. Y este X va a tener que expulsar al X', porque X', pues sí, aquí voy a poner X' es la primera entrada mayor a X, ¿sí? Entonces, todos los que están acá son más pequeños que X y todos los que están aquí son mayores o iguales que X, ¿sí? Bien. Perdón, todos los que están acá son mayores exactamente que X, todos los que están acá son menores o iguales que X. Eso quiere decir. Entonces, los U sub I todos son menores o iguales que X. X' es el primero más grande. Entonces, X' es más grande que X, ¿sí? Y todos los B's son estrictamente más grandes que X. Porque ese aquí es el primero que es más grande y esas palabras son débilmente crecientes por filas, ¿no? Bien, entonces la idea es la siguiente. Entonces, yo quiero poner el X al final, ¿sí? E irlo intercambiando hasta que le quite lugar al X', ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, entonces queremos hacer W y X, ¿sí? Lo pongo al final y lo voy a ir haciéndose pelear por un puesto. Entonces voy a poner aquí va a ser U1, U2, UP menos 1, UP, X', B1, B2, BQ menos 2, BQ. Y aquí voy a poner el X, ¿sí? Bien, entonces, bueno, el BQ es más grande, le dice, tú no puedes estar aquí. Si aquí tenemos esto, BQ menos 2. Ah, perdón, me faltó aquí, aquí es Q menos 1, ¿no? No sé por qué le puse menos 2. Yeah. El BQ menos 1, ¿sí? Es más pequeño, es menor igual que BQ, ¿sí? Pero sabemos que todos estos BI son más grandes que X, ¿sí? Entonces, fijémonos solo en estos tres de aquí. Solo en estos tres de aquí. Entonces, y el BQ le dice, no, yo soy más grande. Tenemos que cambiar lugares, porque no puedo ser más grande que tú, porque la fila tiene que ser estrictamente, débilmente creciente por filas. ¿Sí? Entonces, vamos a intercambiarlo. Así que obtenemos 1, U2, UP menos 1, UP, X', B1, B2. Aquí voy a poner el BQ menos 2 ahora, el BQ menos 1, y ahora se intercambiaron de lugares, X, BQ. ¿Sí? Bien, entonces ahora el BQ menos 1 sigue siendo más grande. Todos los BI son más grandes que X, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Veamos. Yo tengo que el X es estrictamente menor que el BQ menos 2. Obviamente, todos los BI son más grandes. Sí, este es menor igual que el BQ menos 1, porque la palabra tiene que ser débilmente creciente por filas. ¿Sí? Entonces, ahora nos fijamos en esos tres de aquí. ¿Sí? Y le dice, no, a ver, dice, no, yo soy más grande, tenemos que cambiarnos de lugar. Y se vuelven a cambiar de lugar. Entonces, aquí nos va a quedar 1, U2, UP menos 1, UP, X', B1, B2, ¿sí? Y aquí se cambian de lugares y me queda BQ menos 2, X, BQ menos 1, BQ, ¿sí? Y esto va a seguir pasando, el X se va a seguir intercambiando con todos, ¿sí? Entonces aquí esto va a seguir sucediendo, se va a seguir intercambiando con todos, ¿sí? Hasta que llegue acá. Entonces vamos a hacer los últimos dos pasos. 1, U2, UP menos 'X', entonces aquí llega el B1, aquí tenemos el X, B2, ¿sí? El Z B2 hasta BQ menos 1, BQ. Ya se cambió todos los lugares hasta que llegó aquí. Es igual, nos fijamos en estas últimas tres letras de aquí, ¿sí? Y decimos, bueno, ¿aquí qué pasa? El X', ¿sí? Primero que nada, el X es más pequeño que el X', ¿sí? Porque recordemos que el X' es la primera entrada que es más grande que X. Perdón, aquí me he equivocado, quiero decir, igual es al revés, el X' es más grande que X. Sí, más grande que X. Si el X' es la primera entrada mayor a X. Entonces el X', ¿sí? Es mayor a X, ¿sí? Y es menor igual que B2, porque recuerden que cada fila es débilmente creciente, ¿sí? Entonces el B1 le dice, no, bueno, yo soy más grande. Cambiémonos de lugares, te vuelven a cambiar de lugar. Entonces 1, U2, UP menos 1, UP, ¿sí? Y aquí se cambian de lugares y queda X', ¿sí? X, B1, B2,
BQ menos 1 BQ. ¿Sí? Entonces, de aquí, y ahora aquí tenemos que ver lo que sucede. Aquí hay un problema, ¿sí? Ya no les puedo volver a cambiar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no va a haber ninguno más grande que X aquí. Si se dan cuenta, en este de aquí, ese de aquí ya no es más grande que X, ese de aquí ya es menor o igual que X, ¿sí? Pues ya no los puedo volver a cambiar, ¿sí? Entonces, el X' dice, chuta, ya nada, ¿sí? Ya me tengo que ir. Entonces, este de aquí se pone triste y se dice, me voy. ¿Sí? Porque ya no lo puede dejar, ya no lo puede ser intercambiar, no puede seguir intercambiando después. Entonces, dice, bueno, me voy y ahora este de aquí se empieza a ir, ¿sí? Entonces, voy a cambiar de color aquí. Voy a intentar hacer con este amarillo, espero que no se vea. Ah, no, con este mismo voy a seguir haciendo. Bien. Entonces, esa se empieza a ir ahora, ¿sí? Bien, entonces, pues ahora nos fijamos en esos tres de aquí, ¿sí? ¿Y qué nos damos cuenta ahora? Entonces, bien, el X' es más grande que el U', el UP', entonces voy a hacer eso de aquí. El X' es allá, sería así. Entonces, el UP menos 1, ¿sí? Es menor o igual que el UP, y esto es menor estrictamente que el X', ¿sí? Y ahora yo le digo, bueno, los voy a cambiar. De hecho, debería ponerlo aquí más bien así, perdón, para que se vea mejor la acción. Voy a fijarme no en esos tres, sino en esos tres de aquí. Ah, ya lo borré. Sí. Recién estoy utilizando esta aplicación por primera vez. Bueno, no por primera vez, pero hace mucho tiempo que no lo utilizaba, entonces estoy un poco todavía lerdo, pese a que estuve practicando en la mañana. Ya, entonces fijémonos en esos tres. Entonces, bueno, aquí el X, sabemos que el X' es más grande que el X, ¿sí? Y este X es mayor o igual que el UP, ¿sí? Eso sabemos. Voy a poner aquí para que no se confunda, ¿sí? Entonces dice, bueno, entonces como ese ya se va, voy a intercambiar lugares con este UP, ¿sí? Porque es más grande que el UP. Entonces intercambia lugares, me quedaría U1, U2, UP menos 2, voy a poner aquí el UP menos 1 y aquí diría el X' y el UP. Luego y lo demás queda así, B1, B2 hasta BQ, ¿sí? Ahora nos fijamos en las siguientes tres. Entonces aquí sería esas tres de aquí, perdón, esas tres de aquí, ¿sí? ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Nuevamente, ahora el UP menos 1 es menor o igual que el UP, ¿sí? Y ese es estrictamente menor que el X'. Recuerden, el X' es la primera más grande que X y el X es mayor o igual que todas las U's. Entonces es más grande que todas esas de aquí, ¿sí? Dice, bueno, tú eres más pequeño, me voy a cambiar. Se vuelven a cambiar de lugares, ¿sí? Entonces voy a seguir haciendo. Y se van a seguir cambiando de lugares, ¿sí? Entonces, U1, 2, aquí se cambian de lugares, UP menos 2, aquí quedaría X', UP menos 1, UP, X, B1, B2, BQ, ¿no? Y aquí de vuelta tenemos estas tres de aquí, que igual se cumple eso de aquí, ¿no? Que UP menos 2 es menor o igual que UP, es estrictamente menor que X', ¿sí? Y se van a seguir intercambiando de lugares, hasta que lleguemos aquí al final, que va a ser, aquí vamos a tener el U1, el X', el U2, ¿sí? Llegar aquí el UP, X, B1, B2, hasta el BQ. Y aquí pasa lo mismo, ¿no? El U1 es menor o igual que el U2 y el U2 es estrictamente menor que el X'. Y se intercambian de lugares aquí y llegamos hasta esta parte final, que es el X', U1, U2, hasta UP, X, B1, B2, BQ, ¿sí? Y esto es básicamente lo que hicimos aquí, es lo que está pasando en el algoritmo, ¿sí? Cuando hacemos la iniciación de Chester, como lo pensé arriba, de irlo comparando de uno en uno, hasta que le quita lugar a uno y lo bota, y ese se va hasta que lo botan a la siguiente fila, ¿sí? Entonces, este terminó aquí al principio de la palabra, ¿sí? Y este va ahora a pelearse con los que están antes, que son los de la palabra de la siguiente fila, porque recuerden que las palabras van desde la fila de abajo hasta la fila de arriba. Entonces, la palabra que va a aparecer antes, aquí si hay una palabra antes, lo que va a aparecer aquí es la palabra de la siguiente fila. Ahora este X' se va a pelear con ellos hasta votar a alguien. ¿Sí? Siguiendo este proceso de aquí. Entonces, bien, si se dieron cuenta, en cada paso de este proceso, ¿sí? Estamos fijándonos solo en 3 letras consecutivas, ¿sí? Pues aquí estamos en esas 3, en estas 3, aquí no encerré en cuáles, ¿sí? Pero siempre son 3 letras consecutivas, ¿sí? ¿Sí? Y siempre una se está quedando quieta y 2 están intercambiando, ¿sí? A eso es lo que vamos a llamar una operación elemental de NUT, y eso es lo que voy a definir ahora. ¿Sí? Entonces, definición
Entonces, una transformación elemental de NUT ¿sí? Es aplicar una de las siguientes transformaciones o sus inversas a una palabra, ¿sí? A tres letras, perdón, a tres letras consecutivas. De una palabra. Entonces, en una palabra vamos a ubicar tres letras consecutivas, ¿sí? Entonces, vamos a poner la primera operación de NUT, que lo vamos a llamar K1, ¿sí? Entonces, toma tres letras consecutivas en una palabra, que les voy a poner Y, Z, X, ¿sí? Y la convierte en Y, X, Z, ¿sí? Cuando X es menor que Y, menor o igual que Z, que son las que hicimos en esta parte de acá arriba, ¿sí? Si se dan cuenta, ¿sí? Tomo aquí tres letras e intercambio las dos últimas, ¿sí? ¿Sí? Entonces la primera letra se queda quieta y si se dan cuenta justamente la primera letra es la que aparece en el medio. Es más grande que la última y menor igual que la del medio, ¿sí? La primera letra aquí aparece en el medio de la desigualdad, ¿sí? Esa es la primera operación elemental de NUT y la segunda, lo mismo, ¿sí? Entonces ahora la que se queda quieta es la última, si se dan cuenta aquí. Aquí la última letra, que es de esa desigualdad es la que se queda, perdón. Ahora, de cada tres, la última letra que aparece aquí, en este caso la UP, se queda quieta, si se intercambia con la UP menos 1 y así sucesivamente. Entonces, la segunda operación de NUT, ¿sí? Consiste en aplicar la transformación XZY hacia ZXY, y aquí es provisto que X es menor o igual que Y, menor que Z, tal como lo hicimos arriba. Cuando yo a tres letras consecutivas de una palabra le aplico una de esas transformaciones o sus inversas, yo puedo empezar de acá y volverme para acá, hacer cualquiera de esas dos operaciones, una de sus inversas, eso se llama una transformación elemental del NUT. ¿Sí? Tal como lo hicimos arriba. Bien, entonces, bien, entonces por lo que acabamos de hacer, entonces vamos a definir, entonces voy a poner otra definición. Entonces, dos palabras, W y W', se dicen NUT equivalentes si existe una sucesión finita, voy a ponerle así W0 igual a W, W1, W2, hasta llegar a un WR que va a ser W', tal que WI se obtiene de WI menos 1 aplicando una transformación de NUT. Es decir, si yo empiezo con W y le aplico una transformación de NUT y eso le aplico otra y así le aplico otra hasta llegar a W'. Eso significa que dos palabras sean NUT equivalentes, ¿sí? Escribimos, ¿sí? Entonces, en este caso, escribimos W equivalente a W', ¿sí? Eso es lo que tenemos, eso es lo que es una transformación de... Esa es la definición de equivalencia de NUT, que va a ser el concepto fundamental, digamos, por el día de hoy. Entonces, esencialmente, de lo que hemos visto ahora, ¿sí? Si yo inserto una palabra en un tablón, ¿sí? Obtengo una nueva palabra a la que le aplicamos transformaciones de NUT a partir de la primera. Y eso prueba, y solamente por definición tenemos el siguiente, lo voy a poner como teorema. Entonces, sea lambda una partición, T un tablero de Young semi-estándar de forma lambda, ¿sí? Y, y X un número entero positivo. ¿Sí? Entonces, solo por la definición, por lo que acabamos de ver, tenemos que la palabra,
Si ese tabló de aquí yo le inserto X, ¿sí? Esta palabra es nud equivalente, ¿sí? A la palabra de T multiplicada por X. ¿Por qué? Esta multiplicar por X simplemente es poner el X al final. Entonces eso le aplico transformaciones de nud, justamente como lo vimos para ir intercambiando, expulsando, hasta llegar a la palabra de ese tabló. Eso fue lo que hicimos, es justamente aplicar equivalencias de nud, transformaciones de nud, ¿sí? Cada 3 letras consecutivas, ¿sí? Entonces justamente por eso, nada más que por eso tenemos esto, ¿sí? Que la palabra que resulta de insertar una letra en un tabló es simplemente equivalente según nud, según la definición de equivalencia de nud, a la palabra del tabló multiplicada por X, ¿sí? Y esto va a ser fundamental, ¿sí? Este teorema es, o sea, es muy, muy importante, pues lo vamos a utilizar, ¿sí? Más adelante. Entonces, tenerlo en mente. Bien, entonces, para poder dar lo que sigue, lo que les anuncié el día martes es que queremos definir algo que se llama el monoide pláxico. Entonces, para eso, como yo dije que no iba a asumir que sepan lo que es un monoide y esas cuestiones, voy a dar la definición de monoide, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un pequeño paréntesis sobre monoides. Puede que algunos de ustedes ya los conozcan, ¿sí? Pero por si no, prefiero hacer un paréntesis y hablar sobre lo que es un monoide. Entonces, vamos a una definición. Entonces, sea M un conjunto con una ley de composición interna o una operación, si quieren llamarle, ¿sí? M cruz M que va hacia M, que la vamos a denotar así. Tomamos aquí un par de elementos X y Y y lo vamos a escribir a su imagen simplemente como X por Y, ¿sí? La típica notación cuando uno define lo que es su grupo o lo que sea, ¿sí? Entonces, M se dice un monoide. Si esta operación, o si esta ley, como quieran llamarle, es asociativa y tiene un neutro. ¿Sí? Es decir, ¿sí? Para todo X, Y y Z que pertenecen a M, se cumple que X, Y por Z es lo mismo que X por Y, Z. ¿Sí? Esta es la asociatividad. Y la existencia del neutro es que existe un elemento E que pertenece a M, tal que para todo X que pertenece a M se cumple que X por E es lo mismo que E por X, esto de X es igual a X. ¿Sí? Esto es lo que se llama el neutro. ¿Sí? Entonces, E es el neutro. Esto es un monoide, simplemente una operación, es un conjunto con una operación que es asociativa y que tiene un neutro para la operación. Si uso un elemento que multiplicado por cualquier otro elemento me da siempre ese otro elemento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, todo grupo es un monoide, ¿sí? Entonces, por ejemplo, es un monoide, ¿sí? De hecho, a los monoides lo único que les falta para hacer grupos es que existan inversos, ¿sí? O sea, no hay, generalmente un monoide no tiene inversos, ¿sí? Entonces, un ejemplo de monoides, ¿sí? El conjunto de los números naturales, ¿sí? Que para mí los naturales incluyen al cero, voy a poner que es lo mismo para los enteros mayores iguales que cero, ¿sí? Con la suma es un monoide. Monoide. ¿Por qué? Porque la suma es asociativa, ¿sí? Eso ya lo sabemos desde la escuelita, ¿sí? Y el cero es un neutro para la suma. Uno suma con cualquier cosa con cero y me queda siempre lo mismo, ¿sí? Y cero es un neutro. Entonces, los naturales, de hecho, es el ejemplo más, el primer ejemplo creo que de la historia, sí, el primer ejemplo de la historia de la humanidad de lo que es un monoide, son los números naturales. Sí. Bien, pues ahora vamos la idea es, nosotros, de esta cuestión de si se dan cuenta, las palabras pasa esto, ¿sí? Yo las palabras las puedo multiplicar, es lo que nosotros le llamamos la yuxtaposición o concatenación. Hay un neutro que es la palabra vacía, si uno multiplica por la palabra vacía no agrega ninguna letra, así que queda la misma palabra original, ¿sí? Entonces, el conjunto de palabras es un monoide, ¿sí? Pero yo no estoy interesado mucho en el conjunto de palabras, si yo quiero algo más, ¿sí? Entonces, justamente por eso quiero hablar un poco más de monoides.
Les voy a hablar ahora de lo que es un monoide libre. ¿Sí? Entonces, voy a hablar de lo que son monoides libres. Entonces, sea X un conjunto, cualquiera, solo conjunto, nada de grupo, nada, conjunto, es un conjunto, ¿sí? Entonces, vamos a construir un monoide que se va a llamar el monoide libre sobre X. Entonces, vamos a construir al que llamaremos el monoide libre sobre X. ¿Sí? Y denotaremos voy a poner así, f sub x. La f es de free en inglés, ¿no? Por eso en inglés sería free monoid. Bien, entonces, ¿cómo lo construimos? Entonces, sus elementos son sucesiones finitas. X1, X2, Xn, donde los Xy son elementos de X. O sea, tomo cualquier sucesión finita de elementos del conjunto X, ¿sí? Pero no las voy a escribir así, las voy a escribir de otra forma, ¿no? A las que escribimos como simplemente X1, X2, así Xn. Para no escribir paréntesis y comas, ¿sí? O sea, para no escribir en euros, las voy a escribir así, como X1, X2, hasta Xn. Entonces, estos son los elementos de este monoide Fx, ¿sí? Y la operación, de nuevo, es la yuxtaposición. Es decir, si tenemos dos palabras, digamos, dos elementos, X1, X2, Xn, que multiplican a Y1, Y2, Ym, su multiplicación simplemente es la palabra que resulta de concatenar eso, es decir, poner X1, X2, Xn, Y1, Y2, Ym, ¿sí? Y eso es el monoide libre, ¿sí? Ya. El nombre de por qué se llama libre, bueno, esa es otra historia. Al que le interese, este de aquí este de aquí es lo que se conoce como un objeto libre en la categoría de monoides, pero bueno, eso es otra historia, si no, no compete para ahorita. ¿Sí? Ya, entonces, el neutro es la palabra vacía, es digamos, la upla vacía. ¿Sí? Es la upla vacía, bueno, tupla vacía sería, es decir, la cero upla. ¿Sí? Una upla que no tiene ninguna entrada. ¿Sí? O sea, cuando n vale cero, ¿sí? En este de aquí. Bien. Entonces, ejemplo, ya conocemos un ejemplo. ¿Sí? El conjunto de todas las palabras es un monoide. O sea, de las palabras como definimos el día martes, ¿no? Como sucesiones de números enteros. Conjunto de todas las palabras voy a llamarlo W mayúscula, ¿sí? El W es de word en inglés, ¿sí? Es un monoide libre sobre, ¿cuál es el conjunto que tomamos nosotros? Era el conjunto de números enteros, ¿sí? Positivos. Entonces, sobre el conjunto de números enteros positivos, ¿sí? El conjunto de todas las, recuerden que las palabras eran sucesiones, justamente, de números enteros positivos, cuando la multiplicación era la yuxtaposición. Entonces, este aquí es un monoide sobre este de aquí, ¿sí? Bajo la yuxtaposición, o sea, con esa operación. O concatenación que habíamos llamado. Concatenación. Ya. Bien, entonces este de hecho va a ser nuestro ejemplo prototípico de monoide libre. ¿Sí? Y ahora, ¿por qué me interesan los monoides libres? Bueno, eso era básicamente por esto. ¿Sí? Ahora, quiero definir una relación de equivalencia especial en los monoides. Entonces, si M es un monoide, una relación de equivalencia sobre M, voy a denotarla así como una virgulilla, ¿sí? Se dice una congruencia si cumple la siguiente propiedad, ¿sí? Si tenemos que T es equivalente a U
y B es equivalente a Y, ¿sí? Entonces vamos a tener que T por B es equivalente a U por Y y también que B por T es equivalente a Y por U, ¿sí? Cuando una relación de equivalencia cumple con esta condición, o sea que si tenemos T equivalente a U y B equivalente a Y, entonces yo multiplico los dos primeros y me queda equivalente a los dos segundos, y lo mismo pero en el sentido contrario, o sea que B por T, o sea multiplicando al revés, B por T y Y por U son equivalentes, entonces llamamos a esta relación de equivalencia una congruencia, ¿sí? Bien, entonces, dado una congruencia, entonces si tilde es una congruencia, sobre M, entonces yo puedo conformar el conjunto cociente, ¿sí? Por esa relación de equivalencia. Ese de aquí también es un monoide, ¿sí? Donde, si yo tomo dos clases de equivalencia aquí, ¿sí? Tomo un U y un B, los multiplico, ¿cómo? Simplemente tomando la clase de equivalencia de su multiplicación en el monoide, ¿sí? Con esta operación. Entonces yo tengo de nuevo una estructura de monoide, eso lo pueden verificar si quieren como un ejercicio, verificar que eso es un monoide. Bien, entonces, ¿para qué yo quiero esto de aquí? ¿Sí? Es, de hecho, simplemente para poder definir lo siguiente. Entonces, definición. Bueno, primero que nada, un ejemplo, antes de nada, ¿sí? Ejemplo. La equivalencia de Knuth es una relación de equivalencia, obviamente. Que lo habíamos denotado así con tres líneas horizontales, ¿sí? Es una congruencia. Simplemente por definición, ¿sí? ¿Por qué? Porque si uno quiere, recuerden que la equivalencia de Knuth simplemente consiste en hacerlo la operación en tres letras consecutivas. Entonces, si yo pongo dos y aplico operaciones entre letras consecutivas, no pasa nada con la otra. Así que se mantiene la equivalencia de Knuth de las multiplicaciones. Es obvio que eso es una congruencia, ¿sí? Entonces, ahora sí, la definición es la siguiente. Entonces, el monoide pláxico ¿sí? Se define como, va a ser M igual al conjunto al monoide de palabras cosentado por la relación de equivalencia de Knuth, ¿sí? Y esto se conoce como monoide pláxico, ¿sí? Sí, este concepto se debe, ¿sí? A Lascaux y Schutzenberger. O sea, ellos fueron los que acuñaron el término de monoide pláxico. Sí, lo hicieron ellos en francés. No lo hicieron en inglés y en español, sino en francés, porque los usan franceses. Sí, creo que el apellido los delata. Lascaux y Schutzenberger. Bien, entonces, bien, realmente nosotros no vamos a utilizar aquí el monoide plástico como tal, sino solo la equivalencia de Knuth. Así que si no entendieron muy bien esa parte, no hay ningún problema, ¿sí? No va a ser ningún limitante. Solo voy a utilizar el monoide plástico en un teorema y en uno solo al final del curso, ¿sí? Y nada más que al final, ¿sí? Entonces, con que entiendan bien la que es la equivalencia de Knuth es más que suficiente. ¿Sí? Simplemente ir intercambiando las letras, cogiendo tres, intercambiando las dos primeras o las dos últimas según las reglas de las desigualdades que están al lado. Simplemente eso. Bien, bien. Entonces vamos a continuar. ¿Qué hora es? Sí, sigamos. Pues bien, como les había anticipado igual el martes, es todo eso que estamos estudiando, el algoritmo de Schoenstedt, esto del monoide plástico, todo aparece por el estudio de un problema, que es el problema de las sucesiones crecientes, que es lo que vamos a estudiar ahora. Entonces, ahora vamos a estudiar lo que se llaman sucesiones crecientes. Bien, entonces, sea W, voy a ponerle X1, X2, etcétera, hasta XN, una palabra. Entonces, definimos el número, voy a ponerle LW, 1, ¿sí?
como el entero positivo L más grande, tal que existen índices, ponerlas aquí 1 menor o igual que I1 menor que I2 menor, etcétera, menor que IL menor o igual que N, tal que este XI1 es menor o igual que XI2, es menor o igual, etcétera, menor o igual que XIL. Ya, entonces ya voy a indicar qué significa esto. Entonces, tomamos una palabra, ¿sí? La palabra no tiene por qué tener letras en orden ni en desorden. Las letras están ahí en algún orden arbitrario, ¿sí? No tiene que ser creciente, decreciente, nada. Entonces lo que hacemos es de ahí ir tomando de una en una, izquierda a derecha, de tal forma de que sean crecientes, ¿sí? Y al número de letras que yo elija le llamo L, ¿sí? Entonces este número mayúscula, LW1, es el L más grande que yo pueda formar de esa forma, ¿sí? Elijo todas las sucesiones crecientes, ¿sí? En esa palabra, y de ellas elijo la que tenga largo más grande, y ese número, el largo más grande, se lo llama LW1, ¿sí? Esto se entiende mejor con un ejemplo, entonces voy a hacer un ejemplo, ¿sí? Entonces me invento una palabra, ¿sí? Por ejemplo, voy a tomar 1, 1, 3, 2, 1, 2, 4, 5, 1, 2, 1, 3, 3. Ya. Por ejemplo, si tengo una palabra, ¿sí? Busquemos sucesiones que sean crecientes. Entonces yo podría, por ejemplo, podría tomar 1, 1, por ejemplo, 1, 1, 1, 1, 1, esa es una sucesión creciente, ¿sí? Y 3, 3. Porque va creciendo, ¿no? Va, conforme voy creciendo débilmente, o sea, con menor o igual. Entonces tengo 1, 1, 1, 1, 1, 3, 3, es creciente, ¿no? Este que L me da, ¿qué largo tiene? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces aquí se me da un largo 7. Veamos si puedo encontrar alguna más grande. Yo también podría tomar, por ejemplo, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3. Puedo tomar esas de ahí. Entonces me darían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me da otra que me da L7. ¿Sí? Otra que podría tomar, yo podría, por ejemplo, tomar 1, 1, ¿sí? Tomar ese 3 de aquí, y tengo que usar uno más grande, 4, 5, y ya no me quedarían más, ¿no? Entonces, parece de aquí que lo elegí con color arcoíris, ¿sí? El valor del L sería 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, tendría L5. No es más grande, ¿sí? Entonces, uno va haciendo todo eso de aquí hasta que ya encuentre todas y se queda con el L más grande que haya encontrado. ¿Sí? Y ese L más grande. Aquí me parece que 7, no, alguien encuentra una que tenga largo 8 tal vez, pero me parece que no. ¿Sí? Me parece que no. Porque a ver si tengo aquí 1, 1, si ya tomé el 2, si tomo este 1, 2, 2, 3, 3. No, me parece que ya no hay más grandes. Entonces, para ese de aquí, el L, si esta valor se llama W, el LW1 sería 7, que es el L más grande que hay. ¿Sí? La asociación creciente más grande que hay en esta palabra. ¿Sí? Ahora, voy a generalizarlo esto del LW1. Entonces ahora voy a tomar un LWK. ¿Sí? LWK, ¿sí? Es el entero positivo L más grande tal que existen K sucesiones crecientes disjuntas cuyos largos suman L. ¿Sí? Y esto igual, ahora lo que vamos a hacer es, en una palabra, elegir K sucesiones crecientes, pero que las letras esas de ahí no se repitan, o sea, que dos no tengan la misma letra. ¿Sí? ¿Sí? Y sumamos sus largos. ¿Sí? Eso nos da L. Entonces, vamos a hacer todo eso, repetir todas las veces que podamos hasta que tengamos el L más grande. ¿Sí? Y ese le llamamos el WLK. Eso se entiende mejor igual con un ejemplo. Entonces, voy a tomar la siguiente palabra. ¿Sí? Entonces voy a tomar W igual a 1, 2, 4, 3, 4, 1, 2, 2, 4, 2, 3. Bien, entonces tomamos esta palabra de aquí y encontraremos todos los LWK. ¿Sí? Vamos a encontrar todos los LWK para todos los K. ¿Sí? Ya. Bien, entonces aquí voy a hacer trampa porque yo ya los tengo hechos, pero voy a ir escribiendo aquí, voy a calcular el LW1
el LW2, el LW3 y todos los demás LWK. A partir del 3 todos van a ser iguales, ya vamos a ver por qué. Voy a calcularlo aquí y aquí voy a ir poniendo cuál es la asociación que vamos a ir encontrando. Voy a poner aquí la palabra 1, 2, 4, 3, 4, 1, 2, 2, 4, 2, 3. Aquí voy a poner de nuevo la palabra 3, 4, 1, 2, 2, 4, 2, 3. 1, 2, 4, 3, 4, 1, 2, 2, 4, 2, 3. Y bueno, los demás ya no van a importar. Entonces, para la primera, elijamos la asociación creciente más grande que podamos. Entonces, yo puedo empezar, por ejemplo, con el 1, ¿sí? Con el 2. Si elijo el 4, luego me quedaría 4 y 4 y ahí tendríamos solo 1, 2, 3, 4, 5. Una de largo 5, ¿sí? Pero yo puedo encontrar una más grande. Por ejemplo, si tomo este 2, ahí tendría 3, 4, 5 y 6. Resulta que ese de aquí, pueden ver que no hay ninguna más larga. Este aquí me da 6, ¿sí? Ahora, no es la única que podríamos elegir. También podríamos elegir, por ejemplo, tomar este 1, luego este 1, ¿sí? Este de aquí, este de aquí, este de aquí, este de aquí. Entonces, si se dan cuenta, también tiene largo 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es otra posible elección para obtener ese 6, pero no hay ninguna que sea más larga que 6, ¿sí? Entonces sería el 6. Ahora, para el de acá abajo yo tengo que elegir dos palabras, ¿sí? Entonces voy a elegir, por ejemplo, 1, 2, que sea crecientes, ¿no? 3, 4 y 4. ¿Sí? Eso me da una de largo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces tengo 5 más, pero ahora tenemos que elegir 2, porque estamos calculando elegir 2. Y que sean disjuntas, o sea que no puedo volver a tomar este 1, 2, 3, 4 y 4, no puedo volver a elegir, tengo que elegir otros. ¿Sí? Entonces yo puedo elegir, por ejemplo, este 1, 2, 2, 3, y con eso tengo estos 5 y esto me da 10. ¿Sí? Y ahí tenemos a ver, creo que cometí un error aquí. Sí, cometí un error aquí. También debería elegir el 2 de aquí. 2, 1, 2, 3. Sí, perdón, ahí tengo las 5. 1, 2, 3, 4, 5, sí. Ahí tengo 1, 2, 2, 2 y 3. Y si se dan cuenta, no hay ninguna. Si ustedes toman otro par de sucesiones que sean disjuntas y crecientes, ¿sí? No van a sumar más de 10. Entonces, este de aquí va a ser 10. Y en este de acá abajo, podríamos igual elegir. Si, por ejemplo, yo podría elegir el 4 aparte, ¿sí? Y con esto me quedaría que este aquí debería ser 11. Y ya no van a haber más, porque ya elegí todos, ¿sí? Este va a ser 11 necesariamente, ¿sí? Yo podría hacerlo tomando la misma de acá arriba y poniéndole este 4, pero no es la única elección. Yo puedo elegir, por ejemplo, el 1, 2, 4, 4. Esa tiene largo y 4. Esa tiene largo 5. 1, 2, 3, 4, 5. Luego elegir como la siguiente el 1, 2, 2, 2, 3. Esa tiene 1, 2, 3, 4, 5, largo 5. Y tomar finalmente el 3 solo. Esa tiene largo 1. Entonces aquí nos da 11, así que la siguiente tiene que tener largo 11, como ya les había anticipado. Y ya no puedo tomar, si quiero el tomar 4 sucesiones juntas, ¿sí? Puedo tomar la cuarta como la sucesión vacía, porque si se dan cuenta, en esta parte de acá arriba de la definición, ¿sí? En ninguna parte digo que las sucesiones tienen que ser no vacías, pueden ser vacías. Entonces yo elijo las demás como vacías, así que desde aquí siempre va a valer 11 para todo k mayor o igual que 3. Porque si yo para elegir 4 tomo la cuarta sucesión como la sucesión vacía. Si quiero 5, tomo la cuarta y quinta sucesión como las sucesiones vacías y etcétera, ¿no? Entonces aquí sí tengo construidos estos números de aquí. ¿Sí? Bien, entonces resulta que estos números, ¿sí? Tienen propiedades magníficas y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Pero, hagamos una pausa ahorita, ¿sí? Son las 3:10, hagamos una pausa, continuamos después de la pausa. Entonces voy a pausar la grabación un momento. Bien, entonces, continuamos, ¿sí? Ya definimos lo que son estos números, ¿sí? Esencialmente miden el largo del número el largo de la suma de los largos de k sucesiones crecientes disjuntas. El máximo, la máxima suma posible de los largos de k sucesiones crecientes disjuntas. Bien, ahora, ¿qué relación tiene esto con los tablos? ¿Sí? Bueno, vamos a hacer, pues para eso vamos a hacer nuestra primera proposición del día de hoy. ¿Sí? Y es lo siguiente, entonces, sea W igual a la palabra de un tablón, ¿sí? ¿Sí? Con un tablón de forma lambda, ¿sí?
Un tablero de John semi-estándar de forma lambda. ¿Sí? Entonces, con lambda, una partición. Sabemos que las particiones son de la forma lambda 1, lambda 2, lambda n. ¿Sí? Ya, entonces, aquí tenemos una fórmula muy bonita. Cuando es la palabra de un tablero, tenemos una fórmula muy bonita para los números LWK. Simplemente es la suma de las k primeras partes de lambda. Entonces, lambda 1 más lambda 2 hasta lambda k. Pues para todo k, desde 1, 2 en adelante. ¿Sí? Bien, entonces si tenemos la palabra de un tablero, es fácil encontrar cuál es la palabra de largo más grande. ¿Sí? De hecho, vamos a ver, en la demostración vamos a ver cómo encontrar, de hecho, las sucesiones cuyas sumas dan el L más grande posible. ¿Sí? La demostración es bien sencilla, es bien constructiva. ¿Sí? Bien, entonces, primero, recordemos cómo se construye esta palabra. Se construía primero construimos las palabras filas, entonces sean W1 de T hasta WN de T, en este caso, las palabras fila de T, pues esta era la palabra de la primera fila, W2 es la palabra de la segunda fila, y etcétera, ¿no? Entonces recordemos que W, que es W de T, ¿sí? Simplemente es las palabras de cada fila leídas de abajo hacia arriba. Entonces WN de T, WN-1 de T, etcétera, W2 de T, hasta llegar a W1 de T. Así se construye la palabra fila de un tablero, ¿sí? Eso ya lo sabíamos porque esa es la definición de la palabra de un tablero, ¿sí? Nada más. Bien, entonces notemos que las sucesiones siguientes, W1 de T hasta WK de T, ¿sí? Son crecientes. ¿Por qué? Porque la palabra de cada fila es creciente, porque recordemos que en un tablero de John semi-estándar, las entradas crecen en cada fila débilmente y estrictamente por columnas, pero lo importante es que se crecen débilmente en cada fila. Entonces, cada una de las filas forma una palabra, una sucesión creciente, ¿sí? Son crecientes, ¿sí? Y tienen largo. La W1 es la de la primera fila, tiene largo lambda 1, porque en la primera fila hay lambda 1 cajas, en la segunda fila hay lambda 2 cajas, entonces la segunda tiene largo lambda 2, perdón, y la késima tiene largo lambda k, ¿sí? Por ende, este número, el LWK, es la suma de todos los posibles largos, pero el más grande posible, así que este LWK es mayor o igual que lambda 1 más lambda 2, etcétera, más lambda k, ¿sí? Entonces tenemos esta, una desigualdad, ¿sí? ¿Por qué repito? Porque encontré K sucesiones crecientes que son disjuntas. De hecho, aquí debería decir disjuntas. ¿Por qué son disjuntas? Porque no tienen letras en común. La primera está en la primera fila, la segunda está en la segunda fila, así que no hay dos letras que se superpongan, digamos, ¿sí? Y cada uno tiene largo lambda 1, lambda 2, entonces la suma de esos de aquí, ¿sí? Tiene que ser más pequeño que la suma más grande posible, y la suma más grande posible es este LWK. Ahora, vamos a probar la otra desigualdad. ¿Sí? Entonces, para la otra desigualdad, elijamos K sucesiones crecientes disjuntas. Tal que la suma de sus largos es este número LWK. Eso es posible porque recordemos que este número WK es el número entero más grande que se puede expresar como la suma de los largos de K sucesiones crecientes disjuntas. Esa era la definición de LWK. ¿Sí? Entonces yo puedo encontrar K sucesiones crecientes disjuntas tal que la suma de sus largos está en LWK. Ya. Lo que yo afirmo, sí, es que voy a ponerlo aquí como una afirmación. Sí. Una sucesión, una de esas sucesiones, bueno, cada una de esas sucesiones, voy a poner así, cada una de estas sucesiones tiene a lo más una letra en cada columna de lambda.
Es decir, si ustedes toman una de esas asociaciones cualquiera y ubican sus letras en el diagrama de Young, no pueden haber dos en la misma columna. En cada columna hay solo una o no hay ninguna, pero no más de una. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Sí? Supongamos lo contrario. ¿Sí? En efecto. Si suponemos lo contrario, existe una sucesión creciente, una de estas sucesiones, más bien, una de esas sucesiones crecientes, para redactarla mejor, tendrá al menos dos letras en una misma columna, ¿verdad? Es lo contrario, una misma columna. Vamos a decir que la columna es J, ¿sí? Pues en alguna columna va a tener dos letras, ¿sí? Y digamos que están en las filas, estas letras están en las filas I e I', ¿sí? Digamos, en las filas I e I', ¿sí? Con I menor que I'. Entonces, voy a hacer un dibujo para ilustrar más o menos la situación. Entonces tenemos, eso es solo un bosquejo, así no es solo para ilustrar más o menos lo que pasa. Entonces, estoy suponiendo que tomamos una de esas asociaciones que tenga dos letras en la misma columna. Entonces, tiene una letra aquí, tiene una letra acá. Entonces, aquí es la columna J, esta es la fila I, esta es la fila I'. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Esa asociación es creciente, ¿sí? La asociación es creciente porque estamos tomando lo común de sucesiones crecientes, ¿sí? Y recordemos que, entonces, la letra, ¿qué letra está aquí? Aquí está la letra T y prima J, o sea, la letra, porque ese es el valor de la entrada que está aquí. Y esta letra de aquí, en cambio, es T de I, J, ¿no? Entonces, la letra esta de aquí, como esta de aquí, se recuerden que vamos de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces, esta letra de aquí, la T de I, J, está, como leemos de abajo hacia arriba, izquierda, derecha, ¿sí? Está a la izquierda de T de I, J, ¿sí? Entonces, como la asociación es creciente, tenemos que entonces T de I', J tiene que ser menor o igual que T de IJ, porque la asociación es creciente, ¿sí? Pero esto contradice que sea un tablero de Young estándar, porque un tablero de Young estándar tiene que ser estrictamente creciente por columnas, ¿sí? Pero, como T es un tablero de Young, ¿sí? Entonces tiene que ser estrictamente creciente por columna. Entonces la que está más arriba, o sea, T de IJ, tiene que ser estrictamente menor que T de I', esos de aquí son T de I', esas de aquí son contrarias, ¿sí? Lo uno es lo contrario de otro, entonces eso es una contradicción, ¿sí? Lo que es una contradicción. ¿Y por qué se produce esta contradicción? Por suponer lo contrario, ¿sí? Entonces esta afirmación está bien, ¿sí? Entonces tenemos que cada una de esas sucesiones crecientes, en cada columna tiene a lo más una sola letra. No puede tener ni dos ni tres, una o ninguna en cada columna, ¿sí? Bien. ¿Y para qué me sirve esto? Fácil. Entonces, ahora, lo que hacemos, entonces tenemos que, más bien, ahora, entonces, en cada columna hay a lo más K letras de esta palabra, de estas sucesiones, perdón. ¿Por qué? Hay K sucesiones disjuntas, ¿sí? Cada una de ellas en cada columna solo tiene una o ninguna. Entonces, en cada columna, a lo más pueden haber K letras, ¿sí? Por lo tanto, pues lo que podemos hacer es tomar esas letras y subirlas todas a la primera fila, digamos, tomar todas esas letras y subirlas lo más que se pueda, ¿sí? Por lo tanto, inyectamos estas letras en las primeras K filas. Las primeras K filas, ¿sí? Y así lo que tenemos es, o sea, como hay a lo más K en cada columna, yo lo que digo, bueno, esas K
las subo todas a lo más arriba que pueda, las subo, ¿sí? Entonces me quedan ocupando las K primeras filas del diagrama, ¿sí? Y así tenemos que, entonces, este LWK, ¿sí? Va a ser menor o igual que todo lo que hay en las primeras K filas. Así que en las primeras K filas hay lambda 1 más lambda 2 más lambda K cajas. Y listo. Esto es prueba la otra desigualdad y completa la demostración. ¿Sí? Y entonces tenemos probado que la palabra, perdón, este número LWK, cuando W es la palabra de un tabló, es simplemente igual a la suma de las K primeras partes de la partición sobre la cual está definida el tabló. ¿Sí? Es así de sencillo el cálculo de esos números para las palabras que provienen de un tabló. ¿Sí? En el caso general no, pero para las palabras de un tabló es súper fácil calcular esos números. Aquí tenemos. ¿Sí? De hecho, esta demostración nos da más información. ¿Sí? Porque nosotros recordemos que este número aquí al principio lo realizamos simplemente leyendo las palabras de las K primeras filas. Y esta segunda parte de la demostración muestra que efectivamente con eso de ahí basta, porque ahí tenemos el número LWK. Entonces aquí tenemos un porisma. Y esa es una pregunta que siempre me hacen. ¿Qué es un porisma? Ahorita mismo les comento. Un porisma es como un corolario, pero un corolario es un corolario de otro teorema, de un lema o de una proposición. Un porisma es un corolario, pero de la demostración, porque lo que vamos a concluir aquí de ese porisma no está en el teorema, está en la demostración. Entonces es un porisma. ¿Sí? Entonces tenemos un porisma y es que si W es igual a la palabra de un tabló, ¿sí? Entonces el número L de WK se realiza tomando como sucesiones, como las K sucesiones crecientes disjuntas, como las K sucesiones crecientes disjuntas a las palabras de las primeras K filas del diagrama. ¿Sí? Entonces, hagamos un ejemplo para ilustrar, pero aunque creo que el teorema es claro en sí, pero bueno, un ejemplo nunca está de más. Entonces, voy a tomar un diagrama de Young al azar. Ya, ya, por ejemplo. Entonces, voy a tomar poner al azar 1, 1, 1, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4 y 5 ya. Es un diagrama de Young al azar, ¿sí? Entonces, si queremos calcular el LW1, lo que hacemos es simplemente mirar cuántas cajas hay en la primera fila. Bueno, aquí, ¿cuál es la palabra, mejor dicho? La palabra, si esto es T, la palabra va a ser 5, 4, 3, 4, 4, 2, 3, 3, 3, 1, 1, 1, 2, 2, 3. Entonces busquen las sucesiones crecientes que se puedan formar, una sucesión creciente que se pueda formar. Entonces, lo que nos dice el teorema es que vas a tomar la de la primera fila, que sería esta de aquí. ¿Sí? Y según esto, este de número de aquí valdría 6. ¿Sí? Veamos si se pueden tomar otras. Por ejemplo, una que empiece en 2. Yo puedo tomar, por ejemplo, esta 2, 3, 3, 3, 3. Esa me da largo 5. Ya no puedo tener más, ¿no? Si empiezo con 4 no tengo muchas opciones porque tendría que 4, 4 ya no hay números más grandes, así que 5 tampoco tiene sentido. Podría pensar en tomar 3, ¿sí? 1, 2, 3, 3, eso me da una palabra. Aquí tengo otra 3, 1, 2, 3, 4, 5, me da largo 5, no tengo más opciones. Esa aquí es la más grande que se puede tomar. Entonces ese número vale 6, ¿sí? El LW2 dice que simplemente es el número de cajas que hay en la primera y el de la segunda. Entonces aquí tengo 6 más 4 es 10. Entonces, si yo busco aquí dos sucesiones crecientes, bueno, tengo estas dos de aquí, las que ya están encerradas en amarillo y en azul. Esas son dos sucesiones crecientes, ¿sí? Y veo si puedo encontrar alguna otra. Sí puedo encontrar aquí otra. Por ejemplo, puedo encontrar esta de aquí que es 3, 3, 3, 3. Esa me da una que vale 4, con esta acá que vale 6, me da otra que vale 10, ¿sí? Pero el teorema no dice que eligiendo las de las filas sea la única forma. Dice que esa es la forma segura, o sea que cuando lo hago, obtengo de ley esos números, ¿sí? Y aquí podemos seguir calculando el LW3, va a ser 6 más 4, 10, más 3 es 13. El LW4 va a ser 14.
y el LW5 va a ser 15. Y todos los demás LWK van a ser 15 para todos los K mayores o iguales que 5. Porque ya no hay más que escoger, ya están todas escogidas. Bien, entonces, si se dan cuenta, para palabras de un tabló es muy, muy fácil elegir, calcular esos números LWK. ¿Sí? Ya. El problema es que no todas las palabras, ¿sí? Eso es lo triste, ya vimos al principio ejemplos de que no todas las palabras eran palabras de un tabló. ¿Sí? Eso es un poco triste, pero vamos a ver que realmente no es la gran cosa. ¿Sí? Entonces vamos a ver justamente en este momento el teorema, quizás, bueno, no el más importante, pero uno de los más importantes es este de aquí. Entonces, proposición. Entonces, sean W y W' dos palabras nud equivalentes. ¿Sí? Entonces, tenemos que estos números WK igual a L de WK', perdón, a L de W'K, son iguales para todo K. Cuando dos palabras son nud equivalentes, estos números son iguales. ¿Sí? Y esto parece magia, porque en la equivalencia de nud nosotros estamos intercambiando letras, ¿sí? Entonces las sucesiones que eran crecientes, al intercambiar letras ya pueden dejar de ser crecientes, porque estamos intercambiándolas, ¿sí? Entonces, ¿pero cómo es esto entonces? Aquí vamos a ver la demostración. Vamos a ver que la demostración es bien, bien sencilla. Bueno, de hecho, esa aquí requiere un poquito más de trabajo. O sea, sí es sencilla, pero no tan sencilla como hemos hecho hasta ahora. Sí. Pero no es nada del otro mundo, ya van a darse cuenta. Bien. Entonces, lo único que tenemos que ver es qué pasa cuando aplicamos una transformación de nud. ¿Sí? ¿Qué hice? Demostración. Entonces, debemos ver lo que sucede al aplicar una transformación de nud. Una transformación de nud. Y hay dos posibilidades, ¿no? Entonces, el caso 1, voy a ponerlo aquí, es que uno empiece con W, una palabra de la forma U, voy a ponerlo en el mismo orden que estaban escritos arriba en las reglas K1 y K2, y que sea, recuerden, la primera era Y, XZ por B, y W', que sea U, Y, ZX, punto B, y eso recordemos que pasaba si es que X era menor que Y, menor o igual que Z, era la regla K1, o su inversa, recuerda que también podría ser su inversa, esta me parece que es la inversa, ¿no? Perdón, que es Y. Déjenme borrar mejor. Esa es la inversa de la regla K1, ¿sí? Y el caso 2 es cuando al aplicar una transformación de nud, si yo tenga W igual a aquí U, X, Z, Y, B, y W' sea U, Z, X, Y, punto B, y aquí en cambio es X menor o igual que Y menor que Z. ¿Sí? Recuerden que una transformación de nud consiste en utilizar una de las operaciones K1 o K2 a 3 letras consecutivas. Entonces la palabra W, ¿sí? Se va a escribir, aquí aparecen las 3 letras consecutivas en alguna parte, ¿sí? U o B pueden ser las palabras vacías, no importa. Lo importante es que 3 letras consecutivas se aplicaron a alguna de esas transformaciones, o sus inversas, ¿sí? Bien. Ya, entonces, la desigualdad, L de WK mayor o igual que L de W'K es trivial. ¿Y por qué es trivial? Eso les voy a dejar para que ustedes se convenzan de que es trivial, ¿sí? Pero la idea es bien sencilla. Tomen cualquier sucesión creciente aquí, tomen K sucesiones crecientes aquí, ¿sí? Y las mismas K sucesiones crecientes van a ser crecientes acá. Las mismas, exactamente las mismas, ¿sí? Tienen que hacer un ejercicio mental de tratar de visualizarse, tomar K sucesiones crecientes aquí y ver que no importa que se hayan intercambiado X y Z, pero aquí se intercambiaron X y Z, ¿sí? No importa eso, las sucesiones que ustedes eligieron aquí van a seguir siendo crecientes acá, ¿sí? No va a importar eso de ahí, ¿sí? Que no va a importar el hecho que se hayan intercambiado. ¿Y por qué se debe eso? ¿Sí?
Porque una sucesión creciente aquí no puede tener a X y a Z en la misma sucesión. No puede tenerlo. ¿Por qué? Porque Z es más grande que X y recuerden que tienen que ser crecientes. Entonces no puede haber X, Z y X. Entonces, si es que aparecen Z y X, aparecen en sucesiones distintas, ¿sí? Y en esas sucesiones distintas, las mismas sucesiones acá, si ustedes no las cambian, van a seguir siendo crecientes. Porque dentro de cada sucesión no está sucediendo ningún cambio. No sé si está clara la idea, ¿sí? Por eso de aquí es trivial. Y lo mismo pasa acá. Exactamente lo mismo pasa acá, ¿sí? De nuevo aquí, porque X es más grande que Z, entonces X y Z no pueden aparecer en la misma sucesión, tiene que aparecer en dos sucesiones distintas, ¿sí? Entonces, si yo tomo esas mismas sucesiones en W', las tomo en W, las sucesiones no cambian, entonces van a seguir siendo crecientes, ¿sí? Entonces, tengo esta desigualdad que es obvia, ¿sí? Ya. Hay que probar la otra. La otra requiere trabajo. Porque si ustedes toman aquí una sucesión creciente, aquí sí pueden tomar X y Z dentro de una sola sucesión, ¿sí? Porque si toman X y Z dentro de una sucesión, al aplicar la transformación de Nut, aquí se dan la vuelta, ¿sí? Y si se dan la vuelta, esa sucesión que tenía las dos ya deja de ser creciente, ¿sí? Entonces aquí hay que hacer algo. Entonces vamos a ver qué sucede aquí. Entonces, para la otra desigualdad, notemos que si X y Z aparecen en sucesiones distintas, entonces la desigualdad es inmediata. ¿Por qué? Por el mismo razonamiento que dije antes. ¿Sí? Si es que aquí se te aparecen en sucesiones distintas, no importa que las intercambie. Yo tomo las mismas sucesiones al otro lado, como dentro de cada sucesión no sucede nada, o sea, no pasa nada, las mismas van a seguir siendo crecientes acá. Lo mismo que dije aquí para esta desigualdad, pero al revés. ¿Sí? ¿Cuál desigualdad? La contraria, ¿no? Ya. Entonces, el caso que debe preocuparnos es qué pasa si hay una sucesión que tenga a X y a Z. Entonces, lo que preocupa es qué sucede si una de esas sucesiones, estas K sucesiones disjuntas, contiene a X y a Z. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es ver que cuando esto sucede, yo puedo crear dos nuevas sucesiones, perdón, yo puedo crear una nueva sucesión, ¿sí? Que tenga exactamente el mismo largo, pero que ya no tenga este problema, ¿sí? Y para esto hay que considerar dos casos de nuevo. Entonces, consideramos dos posibilidades. ¿Sí? La primera es, ¿qué pasa si una de las K sucesiones contiene a Y? ¿Sí? Entonces, primero que nada, a ver, antes que nada, voy a hacer lo siguiente. A ver, déjenme borrar esto. Ya, entonces hay una sucesión. Entonces, voy a decirlo así. Entonces, existe una sucesión creciente que va a ser de la forma U', como tiene X y a Z, por XZ por B', ¿sí? Esta es U' y B' son palabras, pero son crecientes. Esa es la diferencia, ¿sí? Sí. Y entonces, notemos que el Y no puede aparecer en esta palabra. ¿Por qué? Porque el Y está entre X y Z, ¿sí? Y no puede aparecer en ninguna porque en estas palabras, sí, está antes de Z y antes de X. ¿Sí? Entonces no puede ser creciente. Si ya aparece aquí, no puede ser creciente, porque debería aparecer en U' o en B', ¿sí? Entonces no puede ser creciente. Y no puede aparecer en la mitad porque en estas palabras, en ninguna de las dos aparece en la mitad, ¿sí? Y estamos extrayendo sucesiones de esa palabra, de esas palabras, ¿sí? El Y no aparece en ninguna, ¿sí? Entonces notemos que Y no aparece en esta palabra, en esta sucesión, en esta sucesión. Entonces, consideramos dos posibilidades. Si voy a llamarle el caso A, es que pasa si Y no aparece en ninguna otra sucesión, porque estamos tomando acá sucesiones disjuntas, ¿sí? Si Y no aparece en ninguna otra sucesión, entonces, en el caso 1,
reemplazamos. Entonces yo quiero obtener una palabra, ¿sí? Una sucesión creciente, pero en la palabra W. Esa palabra, perdón, es una sucesión creciente y eso está en W', ¿sí? Estoy tomando no, perdón, en W. No, sí, en en W', sí, sí. Estoy tomando en W'. Ya, entonces, en el caso 1 lo que hacemos es reemplazar, ¿sí? Esta palabra de aquí, la U' por XZ por B', por la palabra U', YZ y B', ¿sí? Esta palabra ahora es una palabra en W, ¿sí? Y es creciente. ¿Y por qué es creciente? Porque simplemente Y es menor o igual que Z, y como Y es más grande que X, y X es más grande que todas las letras de U', entonces yo tengo que U' es más pequeña que Y, ¿sí? Ya, en el caso 2, en cambio, reemplazamos esta palabra por la palabra U'XY, B'. Y por el mismo motivo, esa va a ser una sucesión. Perdón, tuve un problema aquí. Deme un segundo. Ya. No sé qué sucedió, sí, pero continuemos. Sí, ya. Ahora, el otro caso a analizar, sí, es qué pasa si Y aparece en otra sucesión. Sí, entonces Y va a estar en alguna otra sucesión que va a ser de la forma U2', Y, B2'. Y en este caso lo que voy a hacer es cambiar ambas sucesiones. O sea, esta de aquí, voy a cambiar esta y esta por dos nuevas sucesiones que tengan los mismos largos. ¿Sí? Entonces, en el caso 1, cambiamos U', XZ, B' por la siguiente sucesión que va a ser U', XY. A ver, déjenme ver si estoy bien. No, perdón, aquí va a ser U' por BX, B2'. Y la otra va a ser U2', YZ, B'. Y ustedes se fijan, van a ser dos sucesiones crecientes en la otra palabra. Eso simplemente hay que visualizar cómo es la palabra y ver que esas son sucesiones crecientes en la otra palabra. ¿Sí? Y en el caso 2, cambiamos estas dos de aquí. ¿Sí? En cambio, perdón, aquí es esta y la otra, o sea, U2', Y, B2'. Son esas dos de aquí. ¿Sí? Y en ese caso cambiamos estas otras dos de aquí por las siguientes. U', XY, B2'. Y aquí U2', Z, B'. Ustedes se dan cuenta, si ustedes se toman el tiempo de analizar cada una de esas de aquí, esas van a ser sucesiones crecientes en la otra palabra, ¿sí? Y lo bueno es que el largo total, o sea, el largo de las dos sucesiones combinados no cambió, ¿sí? Por lo tanto, tenemos la otra desigualdad, que es que L de WK es menor o igual ahora que L de W'K. Y listo, eso completa la demostración, ¿sí? Que entonces la equivalencia de palabras no cambia, perdón, esos números L de WK se mantienen invariantes cuando las palabras son NUD equivalentes. Ya, bien. Estoy teniendo un problema aquí y no sé qué se debe. Se supone que ya estaba solucionado. Pero ahora no es de la tableta, ahora es de otra cosa. Ya. Bien. Listo. Bien. Entonces, esto de aquí parece milagroso, pero así es. Entonces, lo que tenemos ahora es esto de aquí, ¿no? Que lo que dice el teorema. Que dos palabras NUD equivalentes tienen estos mismos números LWK. ¿Sí? Bien. Bien, entonces, ahora, ¿para qué nos sirve esto de aquí? Sí, esa es la pregunta, ¿por qué hemos hecho todo esto? Bueno, es para demostrar lo siguiente que se conoce como el teorema fundamental. ¿Sí? ¿Y por qué es fundamental? Porque va a ser la clave para todo lo que va a seguir, ¿sí? Pero ese teorema lo podemos demostrar gracias a todo lo que hemos hecho hasta ahora, ¿sí? El teorema dice lo siguiente. Entonces, como les mencioné hace un momento, ¿sí? Una palabra no siempre es equivalente, no siempre es la palabra de algún tabló, no siempre, ¿sí? Entonces, eso ya es una noticia lamentable, ¿sí? Pero lo que vamos a ver en este momento es, pero si uno aplica equivalencia de NUD, ¿sí?
¿qué quiero decir? Ya, perdón. Lo que quiero decir es lo siguiente. O sea, lo que dije, perdón. No toda palabra viene de un tabló, pero sí vamos a ver que toda palabra es nud equivalente a la palabra de un tabló. Y no solo eso, que ese tabló es único. Ese es el teorema fundamental. Toda palabra es nud equivalente a la palabra de un tabló. ¿Sí? O sea, no toda palabra proviene de un tabló, pero sí toda palabra es nud equivalente a la palabra de un tabló único. Voy a borrar, entonces voy a ponerle de un único tabló. ¿Sí? Ya. Y eso es lo que vamos a demostrar en este momento. Entonces, demostración. Primero vamos a probar que toda palabra es nud equivalente a la palabra de algún tabló y luego vamos a probar que ese tabló es único. ¿Sí? Entonces, sea W una palabra. Voy a ponerle W como X1, X2, XN, una palabra. ¿Sí? Entonces, yo puedo formar un tabló de la siguiente forma. Voy a llamarle T0 al tabló vacío, que no tiene ninguna caja. ¿Sí? Entonces, luego defino T1 como T0 agregándole X1. Luego defino T2 como T1 agregándole X2 y así sucesivamente. Hasta que llego a Tn, que va a ser Tn-1, perdón, va a ser Tn-1 agregándole la letra Xn. ¿Sí? Bien, y eso me da un tabló. Entonces voy a llamarle T igual a Tn, es un tabló. Y ahora, no sabemos cuál es su palabra a priori, pero sí sabemos esto. ¿Sí? Recuerden que hace rato, déjenme buscarlo por aquí arriba, les mencioné un teorema que era muy importante, que salió prácticamente de la definición, que era este de aquí. ¿Sí? Que ustedes tienen un tabló y le insertan una letra, toman su palabra y la palabra es nud equivalente al producto de la palabra del tabló original por esa letra X, en ese orden. ¿Sí? Eso es lo que voy a aplicar ahora. Eso es lo que voy a aplicar ahora. ¿Sí? Entonces notemos lo siguiente. La palabra del tabló Tn, por definición, es Tn-1 aplicándole Xn. Y por este teorema que les mencioné recientemente, eso es nud equivalente a la palabra de WTN-1 multiplicado por la letra XN. ¿Sí? Ahora, esto de aquí es lo mismo que la palabra de TN-1 es TN-2, añadiéndole la letra XN-1. ¿Sí? Esto por XN. Y esto de aquí es nud equivalente a W de Tn-2 por la letra Xn-1 y acá fuera está por Xn. Y procedemos así, inductivamente, hasta que al final vamos a tener simplemente W, la palabra del vacío, por multiplicado aquí es X1, X2, hasta XN, pero la palabra del vacío es la palabra vacía, porque no hay nada, no hay ninguna letra ahí, no hay ninguna caja, no hay nada. Entonces esto nos queda simplemente X1, X2 hasta XN. Entonces todo es equivalencia de nud, ¿no? Y eso aquí es la palabra W. Entonces listo. La palabra de ese tabló no es la palabra W, pero sí es nud equivalente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hice? Para cualquier palabra acabo de encontrar un tabló tal que la palabra de ese tabló es nud equivalente a la palabra que teníamos originalmente, ¿sí? Ahora hay que probar que este de aquí, este T es único, ¿sí? Entonces debemos probar Entonces hacemos lo típico, suponemos que hay otro y llegamos a una contradicción. No, perdón, y probamos que son iguales, ¿sí? Ya, entonces, bueno, voy a poner sea lambda la forma de T y sea U otro tabló. No tiene por qué ser de la misma forma, así que va a ser de otra forma. Tabló de forma mu, ¿sí? Con tal que la palabra de U también sea nud equivalente a W y por lo tanto va a ser nud equivalente a la palabra WT. ¿Sí? Bien. Ahora, nosotros sabemos esto, si sabemos que
Primero que nada, sabemos que estos números L, W, K son invariantes por equivalencia nudo. O sea, si yo tomo aquí la palabra de W de T, van a ser los mismos y va a ser los mismos que L de W de U. ¿Por qué? Porque nosotros probamos hace un momento que si dos palabras son nud equivalentes, entonces estos números serán iguales, ¿sí? Eso es lo que probamos justamente en la proposición de antes, ¿sí? ¿Y eso para qué me sirve? Para lo siguiente. Ahora también recordemos que si W era la palabra de un tabló, yo para calcular ese número, perdón, falta W de K. Esto simplemente yo lo que hacía era sumar lambda 1 más lambda 2 más lambda K. Lo probamos hace un rato. Entonces para L de WU, perdón, K, esa es la partición de esta se llama mu, entonces va a ser en cambio mu1 más mu2 más mu K. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo resto? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si hacemos L de WT, por ejemplo, K menos L de WT, K menos 1? Esto va a ser esto de aquí, que es lambda 1 más lambda K, menos 1 más lambda K, menos lambda 1 más, etcétera, más lambda K menos 1. Y esto nos queda simplemente lambda K. ¿Sí? Y lo mismo haciéndolo con U en lugar de T. Entonces también tenemos que mu T, ¿sí? Mu K, perdón, va a ser lo mismo que L de WU, K menos de L de WU, K menos 1. ¿Sí? Y por lo tanto, como esos de aquí son iguales, ¿sí? Este de aquí es lo mismo que, voy a hacerlo en otra línea más bien. Entonces yo tendría que lambda K es lo mismo que L de WT, K menos L de WT, K menos 1, ¿sí? Esto es lo mismo que tener el WT, el LWTK es lo mismo que LWK, o es lo mismo que LWK. Aquí puedo poner LWK menos LWK menos 1, porque son iguales. Aquí tengo la igualdad de los dos, ¿sí? Y eso de aquí nos queda simplemente, por esa igualdad de aquí, en cambio, que esto es mu K. Y eso es válido para todo K, mayor o igual que 1, para todos. Por lo tanto, las particiones lambda y mu son iguales. ¿Sí? Y si son, ya, entonces son iguales, entonces tienen la misma forma. Entonces, P y U tienen la misma forma. Ya es un primer paso. Yo quiero probar que son iguales, pero por ahora tengo que tienen la misma forma. T y U tienen la misma forma. Bien, entonces ahora, ¿cómo probamos que T y U son iguales? ¿Sí? Entonces, para probar que T y U son iguales, vamos a proceder por inducción sobre el largo del lambda. Perdón, el peso del lambda. Si la suma de las partes del lambda. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es quitarle a T y a U una caja. Y al quitarle esa caja, vamos a tener por hipótesis de inducción que van a ser iguales. ¿Sí? Y al añadir de nuevo esa caja, vamos a tener que son iguales finalmente. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es eliminamos la ocurrencia más derecha de la letra más grande de T y U. ¿Sí? Y estos nuevos, o sea, busco la letra más grande de T y U y busco la que ocurra más a la derecha. ¿Sí? Y hago lo mismo para U, para T y para U. ¿Sí? Entonces, a estos tablos que resultan de eliminar eso, los llamamos T' y U'. ¿Sí? Estos tienen una caja menos. ¿Sí? Lo que habría que ver es que las palabras de estos son nud equivalentes. ¿Sí? Entonces, veamos que, bueno, no. Entonces, hay que ver, hay que probar que la palabra de WT' es nud equivalente a la palabra de U', y por hipótesis de inducción van a ser iguales. ¿Sí? Entonces, eso de aquí es fácil de ver, que son, entonces les dejo de ejercicio que ustedes se convenzan de que esas palabras son nud equivalentes. Es bien fácil de verlo, sí. Solo tienen que ver que al aplicar transformaciones de nud, no pasa, prácticamente no pasa nada, ¿sí? Es un ejercicio bien sencillo, ¿sí? Entonces, por hipótesis de inducción, tenemos que T' tiene que ser igual a U', y como T'
y como T y U se obtienen de T' y U' agregando una caja, esa caja tiene que estar en la misma posición y con el mismo número, porque ambos es la ocurrencia más derecha de la letra más grande. ¿Sí? ¿De dónde? T es igual a U. Y listo. Así de sencillo. Tenemos probado este que es el teorema fundamental del curso. ¿Sí? De hecho, el libro de Fulton lo llama The Main Theorem, o sea, The Main Theorem es el teorema principal, por decirlo así. ¿Sí? Vamos a ver qué consecuencias nomás tiene ese teorema. ¿Sí? Listo. Nosotros no hubiéramos podido demostrar ese teorema sin todo lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Sí? Ustedes, si al rato a alguien le gusta esto y quiere dedicarse a indagar en esto, se va a sentar y se va a dar cuenta de que hemos utilizado prácticamente todo lo que hemos hecho hasta ahora para demostrar ese teorema. ¿Sí? Es una aplicación, es algo increíble, o sea, la cantidad de cosas que hay aquí detrás de esto. Bien. Quería hacer una aplicación bonita y con eso voy a terminar por hoy, ¿sí? Para no alargarlos mucho más. Una aplicación muy bonita. Pues vamos a hacer una aplicación de todo lo que hemos visto. ¿Sí? Y como aplicación vamos a ver un teorema muy bonito que es de Erdős y Sekeres. ¿Sí? Entonces, teorema de Erdős. Perdón, Sekeres. No reacciona. No sé qué le pasa. Tengo un problema técnico aquí. Denme un segundo. Tuve otro problema técnico aquí. Entonces, el teorema de Erdős-Sekeres. Me parece que se escribe así. Déjenme ver por si acaso. Nunca me acuerdo el apellido de Sekeres. Sí, está bien. Teorema de Erdős-Sekeres. Ya. Y el teorema es bien bonito. ¿Sí? No voy a hacer la demostración completa porque ya la mayoría de ideas ya están vistas aquí. Básicamente todo es rehacer algo de lo que ya hemos hecho. ¿Sí? Bueno, para quien no conoce, supongo que todos saben quién es Paul Erdős. ¿Sí? Deberían saber quién es Paul Erdős. ¿Sí? Él es Paul Erdős. Es considerado posiblemente el matemático más prolífico de la historia, es el que más ha producido en la historia, ¿sí? En comparación a la época, ¿no? Porque obviamente Euler produjo muchísimo, pero bueno, él vivía en una época en la cual prácticamente no había nada de matemáticas y que podía hacer muchas cosas, pero Erdős es del siglo pasado y producir la cantidad que produjo Erdős en esa época es impresionante, ¿sí? De hecho, Paul Erdős es famoso por haber contribuido con muchísima gente, ¿sí? Él contribuyó con muchísima gente haciendo, haciendo publicaciones. ¿Sí? Hay muchísimas personas que publicaron con él. ¿Sí? De hecho, él era el tipo de personas que iba a una conferencia, a un congreso y le preguntaba a la gente, ¿tú qué trabajas? Tal cosa, ya, ¿podemos hacer algo bueno? Y trabajaba así, literalmente así de trabajador era Erdős. ¿Sí? Entonces es tanto el trabajo de Erdős, ¿sí? Esto es un comentario nada más, que existe algo en matemática, en el folclore matemático llamado el número de Erdős, ¿sí? Entonces todos los matemáticos que han tenido al menos una publicación en su vida tienen un número de Erdős, que es puede ser, de hecho el número puede ser infinito. El número de Erdős, ¿sí? Es el número que separa a una persona de Erdős de publicaciones, por ejemplo. Entonces digamos que Erdős publicó con tal persona, entonces esta persona tiene un número de Erdős 1, porque publicó directamente con Paul Erdős. Pero puede haber una persona que haya publicado con una persona que publicó con Erdős. Entonces tiene un número de Erdős 2, ¿sí? Por ejemplo, mi número de Erdős es 4, ¿sí? Mi primera publicación es con Stephen Griffith, ¿sí? Matemático estadounidense que trabaja en Chile, ¿sí? Stephen Griffith publicó con Arun Ram, matemático indio que trabaja en Australia, ¿sí? Y Arun Ram trabajó con Percy Dicano, ¿sí? Dicano sí, me parece que es italiano, no estoy seguro, no, ahí sí se las debo, ¿sí? Y Dicano publicó con Erdős, entonces ahí está el número de Erdős, el número de Erdős 4. Si Dicano tiene 1, Arun Ram tiene número 2, Stephen Griffith tiene número 3 y yo tengo número de Erdős número 4. Ustedes, si tienen alguna publicación o si lo van a hacer, sí, espero que lo hagan porque por algo se estudia matemática, sí, pueden luego calcular su número de Erdős, sí, ya.
Bueno, eso era una nota comercial, ¿sí? Es la importancia, de hecho, Erdos es muy importante en la matemática y sobre todo en esto que es la combinatoria, es mucho más, tiene las cuestiones de combinatoria hay demasiadas cosas que se le debe a Erdos, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué dice el teorema de Erdos-Sekeres? La idea es la siguiente, pues voy a darles primero la idea del teorema. Entonces, tomen n su número entero favorito, ¿sí? Su número entero positivo favorito. De hecho, también funciona para cero, pero bueno, positivo favorito. Por ejemplo, bueno, yo no tengo un número entero positivo favorito. Sí lo tengo, pero es muy grande. Sí. Ya. Por ejemplo, tenemos n igual a 5 ya, por poner un ejemplo. ¿Sí? Entonces dice que si ustedes toman un grupo de 26 personas, o sea, 26 es 5 al cuadrado más 1, ¿sí? Entonces, ustedes pueden, y 26 personas ordenadas en fila, ¿sí? O sea, personas en fila. O sea, solo puestas en fila, no importa en qué orden, solo puestas en fila, ¿sí? Entonces ustedes pueden, hay como pedirles a 6 de ellas, 6 es 5 más 1, ¿sí? Que den un paso al frente, ¿sí? Y van a quedar en orden de estatura. Entonces toman de las 26 personas, ustedes pueden elegir 6, mirándolas obviamente, y para que den un paso al frente y esas 6 personas, solo dando un paso al frente, o sea, sin moverse, van a quedar en orden de estatura, ya sea hacia creciendo o decreciendo, ¿sí? Eso dice el teorema de Erdős-Sekeres. Bueno, ahora sí, matemáticamente, ¿qué dice? Esa era la idea, ¿sí? Entonces, ahora sí, ¿qué dice el teorema? El teorema de Erdős-Sekeres dice, sea n un entero positivo, entonces toda palabra de largo n al cuadrado más 1, ¿sí? Contiene una sucesión creciente de largo n más 1 o estrictamente decreciente de largo n más 1. Entonces, es justamente lo que les decía arriba. Ustedes sacan 6 personas de las 26, ¿sí? 26 es 5 al cuadrado más 1 y 6 es 5 más 1, y van a quedar ya sea ordenadas crecientemente en estatura o estrictamente decreciente en estatura, ¿sí? Eso dice el teorema de Erdős-Sekeres, ¿sí? Hay muchísimas demostraciones. De hecho, hay un artículo, no recuerdo el nombre del matemático, que presenta, me parece, 9 demostraciones de ese teorema, ¿sí? Ese teorema es fundamental en combinatoria, ¿sí? Yo no me dedico, como les dije, yo no me dedico a la combinatoria como tal, yo la utilizo la combinatoria, pero yo no soy combinatorista. O sea, no es mi área de especialidad, yo solo la utilizo. ¿Sí? Por ustedes le preguntan a un combinatorista por el teorema de Erdős y Sekeres si les va a lanzar flores por ese teorema. Es como que las cosas más hermosas que tiene la combinatoria es el teorema de Erdős y Sekeres. Y la demostración, bien, la demostración requiere de 2 lemas. Voy a decir los lemas y no los voy a demostrar porque los lemas son muy parecidos a cosas que hicimos antes. ¿Sí? Antes de un lema necesito una definición. ¿Sí? Entonces voy a definir CAW una palabra. Esto aquí no es la demostración todavía. Entonces definimos R de WK como el mayor número entero que puede obtenerse como la suma de los largos de K sucesiones. Antes eran crecientes, ahora van a ser estrictamente decrecientes ¿sí? Disjuntas en W. Es lo mismo que los números LWK, solo que en lugar de que sean crecientes, van a ser estrictamente decrecientes, nada más. Y cuando digo estrictamente decrecientes, significa que no pueden haber letras repetidas en cada sucesión, nada más, ¿sí? Esto es en los números RWK. Entonces, el primer lema, que se van a imaginar lo que dice, es que si W es la palabra de un tabló, si conté un tabló de Jan semi-estándar,
forma lambda, ¿sí? Entonces, este número R de WK ya no va a ser la suma de las primeras filas, sino de las primeras columnas, es decir, de la partición transpuesta. Entonces va a ser igual a lambda 1' más lambda 2' más lambda K'. Donde queda este prima, recuerden que si tenemos lambda una partición, lambda prima era su transpuesta, es intercambiar filas por columnas. Entonces aquí estamos sumando los largos de las primeras K columnas, ¿sí? La demostración es idéntica a la que hicimos antes, solo que en lugar de filas, todo pasa a ser columnas y viceversa, ¿sí? Entonces la demostración es similar al caso de los números LWK. Va a ser la misma demostración, ¿sí? Solo cambiando filas por columnas y ya todas las modificaciones obvias, ¿sí? El segundo lema es lo que uno esperaría también. Entonces, si W es nud equivalente a W', entonces R de WK es igual a R de W', para todo K mayor igual que 1. ¿Sí? Lo mismo que antes que hicimos para los números LK, los números L, funciona para los números R con respecto a la equivalencia de nud. ¿Sí? Lo mismo. ¿Sí? Entonces, igual la demostración es similar a la anterior. Similar al caso de los números L de WK. Va a ser las mismas demostraciones, solo cambiando filas por columnas, de creciente por estrictamente decreciente, y bla, bla, bla. O sea, con las modificaciones obvias son las mismas demostraciones. Y ahora sí ya podemos demostrar el teorema de Erdős-Sekers. ¿Sí? Entonces, demostración del teorema. Entonces, sea W una palabra. ¿Sí? Entonces, y voy a hacer lo siguiente. De largo, en lugar de n cuadrado voy a tomarlo m por n más 1. Sí, voy a hacer algo un poquito más general y luego el caso, la conclusión del teorema va a ser cuando m es igual a n. Cuando m es igual a n y me queda n cuadrado más 1. ¿Sí? Ya. Entonces, sabemos que existe por el teorema fundamental un único tabló, ¿sí? W igual a, perdón, un único tabló T, ¿sí? De Young semi-estándar, de alguna forma lambda, tal que esta palabra W es equivalente, según nud, a WT. ¿Sí? Bien, entonces tenemos lo siguiente. ¿Sí? L de W1, ¿sí? Es igual a lambda 1, eso ya lo sabemos por el teorema que demostramos hace un rato, y el R de W1 es lambda 1'. Lambda 1' es el número de elementos de la primera columna, y eso recuerden que era lo mismo que el largo de W1. ¿Sí? Bien. Entonces, supongamos que lambda 1 es menor o igual que m y que lambda 1' es menor o igual que n, donde m y n son esos números de aquí. ¿Sí? Voy a suponer eso de aquí. ¿Sí? Entonces, voy a hacer un dibujo, ¿no? Este diagrama de aquí, no sabemos cómo es exactamente, no tenemos idea de cómo sea. ¿Sí? Pero sabemos que aquí hay lambda 1 cajas y aquí abajo hay lambda 1' cajas. ¿Sí? Entonces, esto de aquí está contenido en un rectángulo. ¿Sí? Un rectángulo que va a tener a lo más lambda 1 por lambda 1' cajas. ¿Sí? Entonces, lambda está contenido en un rectángulo con a lo más lambda 1 por lambda 1', que esto va a ser menor o igual que m por n cajas. ¿Sí? Pero, como W es nud equivalente a la palabra WT, entonces el número de letras de W es el mismo número de letras que WT. ¿Sí? Entonces, tenemos que W tiene a lo más m por n letras. ¿Sí? Porque cada letra ocupa una caja. ¿Sí? Pero eso contradice que la palabra W tenga m por n más 1 cajas. ¿Sí? Lo que contradice que W tiene m por n más 1 letras.
Porque estoy diciendo que tiene lo más m por n, pero tiene una más al menos, ¿sí? ¿Sí? ¿Y esta contradicción por qué se produce? Por suponer esto, ¿sí? Supusimos esto de aquí, que lambda 1 es menor o igual que m y que lambda 1' es menor o igual que n. Entonces, eso tiene que ser falso, porque supusimos eso, ¿no? Entonces, así tenemos que lambda 1 es mayor que m o lambda 1' es mayor que m. Entonces, ¿qué pasa en el primer caso? Entonces, si lambda 1 es mayor que m, entonces la palabra de la primera fila es una sucesión creciente de largo mayor que m, ¿sí? Porque la palabra de la primera fila tiene justamente lambda 1 entradas y lambda 1 es mayor que m, ¿sí? En cambio, si lambda 1' es mayor que n, entonces la palabra de la primera columna, ¿sí? La palabra de la primera columna es una sucesión estrictamente decreciente, porque recuerden que en un tabló las columnas son estrictamente decrecientes, de largo mayor que n. Entonces, ¿qué hemos probado? Hemos probado lo siguiente. Voy a escribirlo en otro color incluso, ¿sí? Si W es una palabra con m por n más 1 letras, ¿sí? Entonces contiene una sucesión creciente. No se ve bien este color. Eso está peor. De largo. Oh, no, eso está peor. Voy a hacerlo con negro nomás. ¿Sí? De largo m o una sucesión estrictamente decreciente de largo n. ¿Sí? Y el teorema de Erdős-Sekkeres es esto de aquí cuando m es igual a n. De largo, perdón, m más 1 o n más 1, porque tiene una palabra de largo mayor que m y mayor que n. Entonces tiene una de largo m más 1 o una de largo n más 1. ¿Sí? Entonces el teorema es el caso particular cuando m es igual a n. ¿Por qué? Porque en este caso la palabra va a tener largo aquí n cuadrado más 1 y vas a tener una sucesión creciente de largo n o una sucesión estrictamente decreciente de largo n más 1. De largo n más 1, perdón, una sucesión creciente de largo n más 1, una sucesión estrictamente creciente de largo n más 1, que es justamente lo que dice el teorema de Erdős-Sekkeres. ¿Se desapareció el teorema? No sé qué pasó. Y aquí está. Aquí está el teorema. ¿Sí? Y con eso tenemos una aplicación a un teorema muy bonito de lo que hemos estado viendo, que es esto de aquí, de las palabras y todo eso de aquí. ¿Sí? Ustedes pueden googlear teorema de Erdős-Sekkeres y van a encontrar muchísimo el teorema de Erdős-Sekkeres. Es un teorema súper famoso, ¿sí? Muy popular, sobre todo entre los combinatoristas es muy, muy popular. ¿Sí? Y aquí tenemos una aplicación bonita de esa teoría de tableaux para poder demostrar ese teorema. Bien, hasta aquí voy a llegar por hoy. Voy a detener la grabación. Ahora sí.